Lugar para trabajar, ganar dinero y seguir adelante, nunca se había sentido fuera de lugar, pero esta noche eso estaba a punto de cambiar. Jessica no era solo otra camarera. Estaba orgullosa del trabajo que hacía sabiendo que era una parte de su viaje hacia su futuro. Era la prima del dueño del restaurante, alguien que había sido criado con un sentido de responsabilidad y dignidad, pero a pesar de su fuerza interior esta noche ella estaba a punto de enfrentarse a algo que no había experimentado antes, la flagrante falta de respeto de Rachel ante la mirada de Jessica. Se acercó a su mesa sin sutileza, no había forma de confundir la forma en que Rachel la miraba, como si fuera una sirvienta que había. Cruzó la línea. Jessica lo sintió en la boca del estómago, pero ella no era del tipo que retrocedía. Abajo, mantuvo la compostura y sonrió, avanzando con su habitual facilidad profesional. Rachel lo era todo. Jessica no era una persona rica, con derecho y arrogantemente inconsciente de cómo sus acciones afectó a otros. Se sentó a la mesa con sus amigos, riendo, hablando y bebiendo vino, pero cuando Jessica se acercó a servirle el humor de Rachel cambió. Los ojos de Rachel se entrecerraron ligeramente. Y su tono cambió, la solicitud cortés se convirtió en algo más cortante, algo que hizo que Jessica pausa. Había una diferencia notable en la forma en que Rachel la trataba en comparación con el resto del personal. Era la primera vez. Jessica estaba experimentando este nivel de hostilidad abierta solo por ser quien era. No era sutil, estaba allí, y cada palabra de Rachel, cada mirada y Jessica por primera vez lo sintió sentada en la mesa al lado de Rachel. Estaba Shaun, otro turista que no era ciego. Shaun era observador de lo que estaba sucediendo. No era parte del mundo privilegiado de Rachel, pero entendía a la gente. Cuando vio cómo Rachel trataba a Jessica se sintió incómodo. Se dio cuenta de las miradas misivas, los comentarios sutiles. El trabajo de Jessica y su instinto le decían que no se trataba solo de un mal servicio, sino de algo más profundo, algo que Jessica no podía ignorar cuando el comportamiento de Rachel se volvió más tóxico. Shaun no pudo quedarse. En silencio trató de hablar. Oye, no necesitas tratarla así, Shaun dijo en voz baja pero firme. Rachel sin perder el ritmo respondió, ocúpate de tus asuntos, yo la trataré. Sin embargo, me gusta que un influencer de las redes sociales lo observe con gran curiosidad. Ella siempre tenía sus ojos escaneando, lista para recibir noticias que usaría para alimentar a sus seguidores. Jessica llegó a la mesa de Rachel. Lista para tomar sus pedidos, Jessica dejó la bebida, sus movimientos eran elegantes, pero la impaciencia de Rachel era palpable. Sabes que he estado sentada aquí durante 20 minutos y apenas has mirado mi mesa. Rachel espetó. Tono agudo cortando el aire. Lo siento por la demora, señora. Jessica respondió forzando una sonrisa. ¿Por qué está actuando de manera tan grosera? El hijo de Emily le preguntó a Emily y sus dos hijos estaban sentados en la parte trasera del restaurante, habían venido a pasar un buen rato familiar. Mamá, dijiste que eso no es la manera correcta de tratar a las personas, respondió su hija con una mirada curiosa en sus ojos. Conozco a mis queridos, su actitud está realmente mal, respondió Emily con una mirada de desconcierto en su rostro. Rachel. No estaba terminado, no se trata del retraso, se trata de tu actitud, no pareces para preocuparte por tu trabajo. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando aquí? 2 semanas deberías. Ya sabía cómo servir, se burló, la tensión en el aire era espesa. Rachel, habiendo ya hecho sus comentarios groseros, no estaba satisfecha, había puesto sus miras en Jessica, la joven camarera y parecía que nada la haría detenerse. Cada pequeño error era una oportunidad para que Rachel la derribara a ella y a Jessica. Aunque se comportó con gracia y paciencia, podía sentir el peso de los insultos comenzando a acumularse. Rachel miró. Mientras bebía, sus dedos golpeaban el borde del vaso como si esperaran que Jessica hiciera una señal. Paso en falso, ya sabes. Rachel empezó, su voz goteando superioridad. No es difícil. Para tomar una buena bebida, realmente deberías concentrarte un poco más. Miró a Jessica como si las palabras eran casuales, pero el tono era cortante y mordaz. Jessica permaneció en silencio, ofreciendo una disculpa rápida, tratando de mantenerse profesional, pero su paciencia se estaba poniendo a prueba rápidamente. Ella sabía que a la gente como Rachel le gustaba esperar la perfección incluso cuando no le daban ningún respeto a cambio. Rachel no estaba terminada. Por supuesto, continuó con sus comentarios groseros hacia Jessica, señalando cada pequeño problema desde la temperatura del vino a la velocidad de los movimientos de Jessica. Cada cometa cortaba más profundo, pero Jessica intentaba. Mantuvo sus emociones bajo control, siguió moviéndose entre las mesas, no iba a dejar que Rachel arruinó su noche.
especialmente cuando estaba tan cerca de su objetivo de ahorrar para la universidad. Pero el destino tenía una forma de hacer que las cosas fueran inevitables. Jessica llegó a la mesa de Rachel para recoger los vasos vacíos. Y los platos se movían con cuidado para evitar cualquier percance, pero en su prisa por asegurarse. La mesa de Rachel estaba bien limpia. Jessica pisó accidentalmente el dobladillo del costoso vestido de Rachel. El sonido de la tela rasgándose bajo los pies resonó en la mesa y los ojos de Rachel se alzaron. Inmediatamente lleno de furia, pisaste mi vestido, Rachel, gritó su voz lo suficientemente áspera como para hacer. Todo el restaurante se giró en su dirección. Las risas de las otras mesas se calmaron. Lo siento mucho, Jessica tartamudeó. Instintivamente, ella extendió la mano para disculparse, pero Rachel no lo permitió y le dio una bofetada en la cara, maldiciendo en voz baja. Este vestido podría comprar tu futuro. Rachel se burló poniéndose de pie, irradiando ira. Ella se apartó de ella y miró a Jessica con una sonrisa desdeñosa. ¿Qué haces aquí trabajando por propinas como alguna? Humilde sirviente, no mereces ni siquiera estar en este lugar. Las palabras sonaron, pero Jessica no lo estaba. Una para dejar que la rompieran, respiró profundamente intentando calmar sus nervios, pero podía sentir sus manos temblando. El insulto no era solo por el vestido, era por quien Rachel pensaba que era ahí. Qué poco respeto tenía por las personas que la atendían en ese momento. La paciencia de Jessica rompió el pensamiento. De repente, contenerse no parecía la decisión correcta, no iba a quedarse ahí, no aguantaba más. Ya sin pensarlo dos veces, Jessica levantó la mano y le devolvió a Rachel una fuerte bofetada en la cara. El sonido de una bofetada resonó en la sala más fuerte que el tintineo de los vasos, más aguda que cualquier voz con la que alguna vez se llenó el restaurante. Los murmullos silenciosos ahora cayeron en completo silencio. Jessica se quedó quieta a su pecho. Rebosante de adrenalina en ese momento, Rachel se tambaleó hacia atrás en estado de shock, llevándose la mano a la mejilla para... Durante un largo momento ninguno de los dos habló. Los ojos de Rachel estaban muy abiertos y su cara estaba sonrojada. Con vergüenza e incredulidad, los demás clientes permanecieron sentados en un silencio atónito, sin saber qué hacer, pero Jessica permaneció tranquila. Y miró fijamente a Rachel a los ojos y pronunció las palabras que cambiarían para siempre el curso de la noche que... No seré tratada de esa manera por nadie, ni siquiera por ti, dijo Jessica con su voz inquebrantable, cada palabra llena de la fuerza de alguien que finalmente había tomado el control de su narrativa. ¿Qué harías si fueras Jessica? ¿Te defenderías o te marcharías? Déjanos saber en los comentarios a continuación. Y no olvides darle me gusta y suscribirte para más historias como esta. La tensión de la sala flotaba en el aire como humo, y por un momento el tiempo pareció detenerse, pero pronto el silencio desapareció. Roto por Saun, el turista sentado en la mesa vecina. Saun, un hombre de unos 30 años, había estado observando The Exchange con el rabillo del ojo y había notado el comportamiento grosero de Rachel. Lo confrontó, pero ella lo había silenciado. Oye, no puedes tratar a la gente así. Saun dijo, su voz lo suficientemente fuerte para que Rachel lo oyera, pero no agresivo. Se puso de pie entrecerrando los ojos mientras miraba. Rachel, ella solo estaba haciendo su trabajo. No puedes pisotear a la gente solo porque crees que eres mejor que ellos. Ellos no entiendo por qué le diste una bofetada. Estoy seguro que no esperabas que lo hiciera. No todos pueden ser controlados por gente como tú, dijo Rachel, con la cara todavía ardiendo por la reciprocidad. Slapshot Saun, una mirada fulminante. Ocúpate de tus asuntos, hiceó su voz cortando el aire. No sabes nada sobre mí. La expresión de Saun se mantuvo firme. Sé lo suficiente y lo que veo es alguien que está demasiado acostumbrado a que le den todo y nunca tenga que afrontar las consecuencias de sus actos. Acciones. Rachel respiró hondo. Su orgullo se negó a dejarla atrás quedarse. Fuera de esto, o haré que te echen de aquí también. Ella luchó, pero su arrogancia aún ardía. Saun simplemente negó con la cabeza decepcionado y volvió a sentarse. No iba a pelear con ella, era claro que a Rachel no le importó escuchar mientras Kylie estaba sentada en otra mesa. Había estado observando cómo se desarrollaba la escena y ya había tomado su teléfono. Sus dedos volaban por la pantalla mientras tuiteó sobre el evento donde un turista acaba de abofetear a una camarera. Este es el tipo de comportamiento que no deberíamos tolerar. Es grosero. Turistas, justicia para Jessica. El tuit de Kylie se incendió casi instantáneamente. En cuestión de minutos, fue compartido por docenas y luego cientos de personas respondieron. Se inundó de muchas personas que expresaron su conmoción y disgusto por las acciones de Rachel. Lo que comenzó como una interacción menor ahora era un momento viral y la historia de Jessica se estaba extendiendo por todas partes.
Mesa trasera. Emily, una madre cenando con sus hijos que había estado observando tranquilamente el drama, miró con en shock. Pudo ver la mirada confusa en el rostro de sus hijos, quienes se habían sentido incómodos con el comportamiento de Ray. Antes y decidió que era hora de una lección, aunque no les dijo nada directamente, solo hizo una simple. Pero un comentario importante. A veces la gente piensa que puede tratar mal a los demás simplemente porque pueden, pero eso no está bien y no importa quién seas, siempre puedes defenderte. Rachel, ahora furiosa, irrumpió en la oficina del restaurante exigiendo ver al gerente. Su voz era cortante y cada paso estaba alimentado por la frustración. El gerente, el señor Brownstone, un hombre de mediana edad, con un comportamiento tranquilo, se puso de pie tan pronto como la vio entrar. Había visto a muchos invitados como Rachel antes. Invitados que pensaron que su dinero les daba derecho a actuar como quisieran. Quiero hablar con la persona a cargo. Rachel espetó su tono exigente. Este restaurante tiene estándares que son una broma. Para tratar con el personal y como me trataron, el señor Brownstone se mantuvo firme. Su expresión era neutral, no se inmutó. Soy el gerente aquí, señora, ¿cómo puedo ayudarla? Quiero que despidan a esa chica y yo quiero que pague por lo que hizo. Rachel siseó con la cara roja de rabia y me abofeteó delante de toda esa gente. ¿Tienes alguna idea de quién soy? El señor Brownstone asintió lentamente. Estoy al tanto de la situación, señora, pero creo que descubre que Jessica, la camarera, tiene una conexión con el restaurante que quizás no conozcas. Rachel crió aún ceja. Su ira se calmó momentáneamente ante la curiosidad. ¿De qué estás hablando, Jessica? El señor Brownstone dijo. Tranquilamente, es prima del dueño de este restaurante, y no solo de este restaurante, ella está involucrada en otros negocios, así como una familia muy exitosa. Rachel congeló su mente corriendo mientras la verdad comenzó a calar hondo. Ella había pensado que Jessica era solo una humilde camarera, alguien a quien podía tratar como fuera. Ella estaba contenta, pero ahora todo estaba cambiando. Jessica no era solo una empleada, era familia de alguien poderoso. ¿Qué dijiste?, preguntó Rachel, su voz cada vez más baja. Más peligroso. ¿El dueño es su prima? Sí, señora, respondió el señor Brownstone con tono firme pero respetuoso. Descubrirá que nos tomamos muy en serio las experiencias de nuestro personal y de nuestros huéspedes y que respaldamos a nuestra gente, especialmente a alguien. Al igual que Jessica, ella no trabaja aquí porque viene de una familia pobre y quiere dar un paso independiente. Mientras pagaba su primera matrícula universitaria, el rostro de Rachel se ensombreció aún más al darse cuenta de que acababa de abofeteó a la prima del dueño del restaurante y sus acciones estaban a punto de tener consecuencias mucho más allá de la bofetada. Ella misma, sabiendo que no podía hacer que la despidieran, salió enojada de la oficina del gerente y cerró la puerta de un portazo. Humillada y sintiéndose derrotada, Rachel giró sobre sus talones y salió del restaurante. Ella no se había salido con la suya, pero no era del tipo que se echaba atrás. Se ocuparía de Jessica, se aseguraría de que Jessica pagó por lo que pasó cuando salió del restaurante. Rachel hizo una promesa silenciosa para sí misma que haría la vida de Jessica miserable, llevaría esto a los tribunales y la destruiría. Después de todo, ella no era solo. Iba a dejar que una camarera se saliera con la suya humillándola delante de todos. Las tranquilas y desafiantes palabras de Jessica resonaron en mi rostro. Su mente: no seré tratada de esa manera por nadie, ni siquiera por ti. El orgullo de Rachel estaba herida, pero lo que más le dolía era el hecho de que la habían mostrado humillada de una manera que no podía soportar. Aceptó mientras dejaba que sus pensamientos se convirtieran en un torbellino de represalias. No iba a dejar que Jessica se saliera con la suya. No, tomaría medidas. Haría que Jessica pagara por lo que había hecho. Le pasó por atreverse a abofetearla frente a tanta gente. Su riqueza y sus conexiones siempre le habían dado una ventaja en la vida y estaba segura de que trabajarían a su favor. Ahora Rachel sabía exactamente qué hacer y decidió demandar a Jessica por acoso, alegando que Jessica había instigado la confrontación física que iba a interpretar. La víctima cuenta la historia de que Jessica la había atacado sin motivo alguno y la utiliza su dinero e influencia para impulsar su historia. No iba a dejar que ninguna camarera se interpusiera en su camino. Orgullo. Días después el caso llegó a los tribunales. Rachel había presentado su demanda alegando que Jessica la había acosado abofeteándola sin motivo alguno. Se pintó a sí misma como la víctima. Pobre Rachel, solo un turista disfruta de una salida nocturna y es atacado por una camarera con mala actitud, pero lo que Rachel no sabía era que el padre de Shaun, un juez respetado y conocido por su imparcialidad e integridad, había sido asignada para supervisar su caso.
Rachel no tenía idea de quién era Shaun, pero Shaun había. Le contó tranquilamente a su padre todo lo que había sucedido esa noche, le había compartido los detalles del incidente y le había contado sobre la situación en el restaurante y describió lo que Rachel había hecho. El padre de Shaun lo había oído todo. Cuando Rachel entró en la sala del tribunal, su sentido de superioridad aún estaba intacto. Supuso que su riqueza y estatus harían que el caso saliera como ella quería, estaba segura, pero cuando comenzó el juicio vio a Shaun. Cuando su padre subió al estrado, reconoció al instante a Shaun, que tenía un parecido sorprendente con el juez. Espere, esto es. El padre Shaun, Rachel, sintió un hundimiento en el estómago al darse cuenta de la realidad de la situación. Ella era como una tonelada de ladrillos. El padre de Shaun, un hombre de fuertes principios morales, no era alguien que podía ser fácilmente influenciado, era conocido por su integridad y ya había escuchado ambos lados de la historia. Su expresión era tranquila pero resuelta mientras se dirigía a la sala del tribunal. Rachel, he revisado él. Has alegado exhaustivamente que fuiste atacado sin motivo alguno, pero tu historia está llena de inconsistencias. El juez empezó su voz firme, pero no desagradable. El rostro de Rachel se puso pálida mientras el padre de Shaun continuaba desmontando sus falsas afirmaciones una por una. La voz del juez resonó en la sala del tribunal mientras exponía los agujeros en la historia de Rachel, lo cual queda claro por lo que dijo. No hay pruebas de que Jessica haya actuado en defensa y sus acusaciones de acoso son sin fundamento. El corazón de Merit Rachel latía con fuerza mientras trataba de mantener la compostura. No esperaba que las cosas salieran así. No cuando ella tenía todo a su favor. Además me enteré de que has estado falsificando detalles sobre el personaje de Jessica. Difunde afirmaciones difamatorias que no tienen base en la realidad. El juez continuó su tono cada vez más serio. Serás responsable de tus acciones, Rachel. Abrió la boca para hablar, pero no salieron palabras. Estaba atónita, así no era como se suponía que debía irse. Ella había pensado que su riqueza y conexiones la protegerían, pero ahora enfrentaba consecuencias. Por sus mentiras, ¿qué crees que debería pasarle a Ril? ¿Debería dejarla salir? Se aseguró de enfrentar las consecuencias de sus acciones. Comparte tus pensamientos en los comentarios y haz clic en me gusta. Y suscríbete ahora si no tienes el botón. La sala del tribunal se llenó de tensión. Silenciar el peso de lo que estaba a punto de suceder flotando en el aire. Rachel, sentada en la mesa del acusado, apretó los puños con fuerza mientras la comprensión de su inminente derrota se apoderaba lentamente de ella. Había pensado que su riqueza y sus conexiones serían su escudo, pero ahora se enfrentaba a la realidad de que la balanza de la justicia se había inclinado en su contra y estaba a punto de rendir cuentas por sus acciones durante las últimas semanas. Rachel había estado convencida de que tenía razón, se había convencido a sí misma de que su riqueza y estatus le daban derecho a un tratamiento especial, pero ahora, con el grillete del juez a punto de caer, la verdad era inevitable. El juez Martín se sentó en el estrado con una expresión ilegible, pues había escuchado atentamente cada palabra pronunciada. Se presentaron todas las pruebas y ahora, después de días de deliberación, era hora de que él tomara su decisión. Rachel, una vez tan segura de sí misma, se movió incómoda en su asiento ante la mirada fulminante de su abogado. No fue suficiente para aliviar la sensación de hundimiento en su estómago. Giro de la trama: el juez invita a testigos al juicio. De pie, la sala del tribunal se había quedado en silencio una vez más. El peso del momento flotaba en el aire después de escucharla. Argumentos de ambas partes. El juez, conocido por su cuidadosa deliberación y decisiones justas, se inclinó hacia adelante en su silla. Su voz cortando a través del silencio: antes de tomar mi decisión final, creo que es importante escuchar a aquellos que estuvieron presentes durante este incidente. A Rachel se le encogió el estómago. No había esperado esto en su mente. El caso había sido simple, ella era la víctima. Y el comportamiento de Jessica había sido injustificable, pero ahora, cuando el juez llamó a testigos, una sensación de pavor se coló y pudo sentir las miradas de la sala del tribunal volviéndose hacia ella, algunas con curiosidad, otras con juicio. Ahora escuchen a los testigos que estaban presentes esa noche en el restaurante, déjenles testificar lo que vieron y oyeron. Durante el altercado entre el acusado y el demandante, el juez hizo un gesto hacia él. Puerta lentamente. Shaun, Kyle y Emily, e incluso la prima de Jessica, la dueña de el restaurante, fue dando un paso al frente, uno a uno, con el peso de sus testimonios, cada uno desde una perspectiva diferente. A punto de cambiar todo, el primero en hablar fue Shaun, el turista que estaba sentado en la mesa cercana cuando Rachel y la confrontación de Jessica comenzó. Él se mantuvo confiado, su mirada inquebrantable como se dirigió al estrado.
El corazón de Rachel se aceleró mientras lo veía acercarse. La voz tranquila y mesurada de Shaun resonó. Claramente en la sala del tribunal, yo estaba en el restaurante esa noche, sentado a solo unos pies del acusado y el demandante. Fui testigo de todo el intercambio. Los ojos de Shaun miraron brevemente a Rachel y luego continuó con su tono firme, pero respetuoso. Vi a Rachel menospreciar a Jessica en el momento en que entró. Hasta la mesa no había ninguna razón para que ella tratara a Jessica con tanta falta de respeto cuando Jessica accidentalmente pisó su vestido. Rachel explotó. Vi la bofetada de la mano de Rachel, golpeó primero la cara de Jessica. Fue fuerte. Shaun, agresivo y completamente no provocado, hizo una pausa para dejar que sus palabras calaran hondo. Entonces Jessica le dio una palmada en la espalda. Me sorprendí, pero entendí por qué nadie merece ser tratado de esa manera, no en. Jessica se defendió frente a otras personas, no en un lugar público, y tuvo todo el derecho a hacerlo. El rostro de Rachel se sonrojó de humillación cuando el testimonio de Shaun se convirtió en un punto de inflexión que había tenido. Fue testigo de todo y su relato fue claro e inquebrantable junto a Kylie, la mujer que había tuiteó sobre el incidente en tiempo real, subió al estrado de los testigos, su teléfono había capturado el momento y ahora el mundo estaba a punto de escuchar lo que ella había presenciado de primera mano. Kylie estaba tranquila, pero sus ojos llevaban el peso de alguien que había visto algo injusto. Yo estaba sentado en una mesa frente al demandado y el demandante. Yo podía ver la tensión entre ellos y me quedó claro que Rachel tenía una mala actitud desde el principio de Kylie. Su voz era firme, aunque sus palabras fueron hirientes cuando Jessica pisó accidentalmente el vestido de Rachel. Vi a Rachel perder el control. Le dio una bofetada a Jessica en la cara, fue innecesario y fue impactante. Me sentí incómodo estando allí, viéndolo pasar. Kylie miró. Hablé brevemente con Rachel antes de continuar. Sabía que tenía que decir algo, así que tuiteé al respecto. Sentí que la gente necesitaba. Sabía lo que estaba pasando y no podía quedarme callado. Las palabras picaron a Rachel como hielo y la sala del tribunal pareció. Aguanta la respiración. El testimonio de Kylie agregó otra capa a la historia mostrando cómo el evento había impactado a otros y resaltado el comportamiento descontrolado de Rachel y luego a Emily, la madre que había estado cenando con sus hijos y subió al estrado. Parecía tranquila, pero había intensidad en su mirada mientras contaba lo que había sucedido esa noche. Estaba con mis 2 hijos en una mesa no muy lejos del acusado y el demandante. Acabábamos de terminar de comer cuando presenciamos todo el altercado que vi. Rachel levanta la voz e insulta a Jessica sin ninguna provocación. Emily. La voz tembló levemente pero se mantuvo firme. Cuando Rachel abofeteó a Jessica, vi la sorpresa en el rostro de Jessica. Ella no era la agresora, Rachel ya la había empujado. Ella hasta el punto en que no tuvo más opción que defenderse a sí misma. Miré a mis hijos y pude verla. Había confusión en sus ojos, no entendían por qué alguien trataría a otra persona de esa manera. Tuve que enseñarles. Les dio una lección sobre el respeto. Emily se giró para encarar al juez. Nadie merece ser irrespetado de esa manera, especialmente frente a otros. Jessica se vio obligada a estar en una posición en la que ella tuvo que defenderse y estoy orgullosa de que finalmente lo haya hecho. La prima de Jessica, la dueña del restaurante, subió al estrado. Había estado observando el procedimiento desde atrás, pero ahora, cuando el juez lo llamó, era su turno de hablar. Soy dueño del restaurante donde ocurrió este incidente y he trabajado estrechamente con Jessica durante mucho tiempo. Siempre ha demostrado una profesionalidad increíble incluso frente a situaciones difíciles. La voz del primo de Jessica era firme y sus palabras tenían el peso de una autoridad. Cuando escuché sobre lo que pasó esa noche me horrorizó. Jessica siempre se ha portado bien con Grace y que alguien la trate bien. La forma en que lo hizo Rachel es inaceptable. Estoy orgulloso de ella por defenderse. Ella no hizo nada malo. Sus palabras quedaron en el aire enfatizando el apoyo a Jessica. Había recibido de su familia y colegas. La verdad se estaba volviendo innegable y Rachel no pudo escapar de la realidad de sus acciones mientras cada testigo compartía su testimonio. El peso de las acciones de Rachel se hizo más evidente. Se sintió aislada en la sala del tribunal, las paredes se cerraban a su alrededor. Las personas que una vez la habían apoyado ahora estaban hablando en contra de su comportamiento y la reacción pública ya había comenzado. Había comenzado a pasar factura y ahora, en este momento de ajuste de cuentas, Rachel no tenía dónde esconderse y había entrado en la sala del tribunal. Pensando que podía controlar la narrativa usando su riqueza y privilegio para silenciar a otros, ahora se enfrentaba a
Las consecuencias fueron que ya no era la mujer poderosa que podía conseguir todo lo que quería. Solo una mujer que había maltratado a alguien que no lo merecía y el mundo estaba mirando. El juez Martín estabilizó su mirada. Al emitir su sentencia después de revisar todas las pruebas presentadas en este caso, encuentro que la acusada Rachel Noah no solo acusó falsamente a Jessica de acoso, sino que también incurrió en el acto de difamación. A Rachel se le cayó el corazón. Las palabras se sintieron como un puñetazo en el estómago. Difamación. Era la etiqueta que nunca pensó que usaría. Estaba a punto de comprender el verdadero costo de sus acciones. Además ha quedado claro que el acusado inventó detalles sobre el comportamiento y el carácter de Jessica para justificar su propia mala conducta. La voz del juez era firme. Decidido, este tribunal no tolera tal deshonestidad. Especialmente cuando conduce al daño injusto de otra persona. Las manos de Rachel temblaban mientras agarraba el borde de la. Su intento de tomar represalias no solo había fracasado, sino que había tenido consecuencias negativas. De restaurar su orgullo lo había destrozado. Había estado tan segura de que podía ganar. Confiaba en que su estatus haría que todo cayera a su favor, pero ahora la ley estaba del lado de Jessica. El juez continuó como resultado, por la presente encuentro al acusado una suma adicional por difamación de carácter además de el acuerdo que se le otorgará a la demandante Jessica será un monto sustancial considerando el daño causado a su reputación. El rostro de Rachel se quedó sin color, su mente corrió, esto no era la multa que se suponía que debía pagar, que era mucho mayor de lo que jamás había previsto, fue un duro golpe para ella. Sentimiento de control. Esto no fue solo una pérdida monetaria, fue una derrota pública, que resonaría a lo largo de su carrera. Además, el empleador de Rachel era la agencia para la que trabaja ha sido notificada de estas acciones y se le informará hasta qué punto su empleado se ha comportado deshonestamente. Las palabras del juez quedaron muy flotando en el aire. Usted también se enfrentará repercusiones en su lugar de trabajo. El estómago de Rachel se retorció de vergüenza al saber que su agencia ahora verla como lo que realmente era, una mentirosa, una manipuladora, era demasiado para soportarla. El sentimiento de superioridad construido a lo largo de años de riqueza y privilegio se estaba desmoronando ante sus ojos cuando el juez emitió su sentencia final. Las palabras resonaron en la sala del tribunal. Rachel sintió una profunda sensación de vacío en la boca del estómago. Una vez zumbando con susurros y anticipación, ahora había un pesado silencio. Los intentos de sus abogados de argumentar en su defensa habían sido feudales y todo lo que ella podía hacer era sentarse allí frente al frío realidad de sus acciones. Rachel miró a la multitud, la misma multitud que había presenciado su humillación en el restaurante. Algunos de ellos, los que la habían visto menospreciar a Jessica, ahora miraban con una mezcla de juicio y lástima. El fallo del juez no fue solo una victoria legal para Jessica, fue una victoria personal. Derrota para Rachel. Se había visto obligada a enfrentarse a la verdad, algo que había evitado toda su vida. Ella no estaba arriba. La ley y su dinero no pudieron protegerla de las consecuencias de sus acciones. Su cuerpo se sintió pesado mientras se ponía de pie. El peso de su desgracia presionando sobre sus hombros. Los susurros de la sala del tribunal parecían seguirla mientras ella salió con la cabeza gacha en señal de derrota. Su orgullo, una vez inquebrantable, ahora quedó destrozada y Rachel supo que no había forma de escapar de las consecuencias mientras el tribunal continuaba. Jessica se sentó tranquilamente con sus manos cuidadosamente dobladas en su regazo. En el momento en que el juez pronunció su fallo, una ola de alivio la invadió. Se había defendido y ahora se había hecho justicia, pero no se trataba solo del fallo, sino del apoyo que había recibido a lo largo del camino. Durante todo el juicio, Jessica había estado nerviosa porque había enfrentado las acusaciones de Rachel con mucha fuerza, pero no había sido fácil todavía. En el momento en que el juez falló a su favor, la situación cambió. No se trataba solo del dinero o la multa era por el mensaje enviado. No se puede tratar a la gente así y habrá consecuencias, pero Jessica no estaba sola en esto. El apoyo que había recibido de las personas que la rodeaban, desde Shaun, que habían hablado por ella, hasta la comunidad que la había apoyado en las redes sociales, jugó un papel importante en la sala del tribunal. Sus colegas del restaurante le habían mostrado su apoyo. Bueno, ellos la apoyaron, orgullosos de su coraje para enfrentarse a un hombre tan poderoso. La adversaria Jessica podía sentir su apoyo, una afirmación silenciosa de que había hecho lo correcto. El coraje para enfrentarse a los privilegios y derechos de Rachel no fue solo una lucha de Jessica, fue una lucha de todos los que alguna vez habían luchado contra ellos, sido menospreciada o maltratada. Y ahora que la sala del tribunal se quedó en silencio y el mazo del juez cayó, Jessica finalmente pudo exhalar.
Ella había luchado por sí misma y al hacerlo había inspirado a otros a hacer lo mismo. Este era solo el comienzo. El viaje de Jessica, su coraje para defenderse había sentado un precedente y la caída de Rachel fue un recordatorio de que no. Uno está por encima de la ley sin importar cuán poderoso crea que es hoy en día. Después del juicio hubo un torbellino para Jessica, la noticia de su victoria legal se extendió rápidamente y mientras la sala del tribunal. El drama había terminado, los efectos dominó apenas comenzaban, el peso de lo que había sucedido se hundió mientras ella estaba parada frente a del restaurante mirando hacia los grandes ventanales, sintiendo una sensación de logro que nunca había imaginado. Jessica había regresado al trabajo unos días después del juicio y cruzó las puertas con una renovada sensación de orgullo. Llevando el peso de su victoria en su postura, ella ya no era solo una camarera, era alguien que se había puesto de pie. Por sí misma, cuando nadie más lo haría las últimas semanas, la habían puesto a prueba de maneras que nunca esperó, pero ahora standing tall. Y segura de que sabía que la batalla había valido la pena, su prima el dueño del restaurante la saludó cálidamente cuando entró a la oficina trasera. Lo hiciste muy bien, Jessica, te encargaste de todo. Cosa con gracia e integridad, sonrió con un brillo orgulloso en sus ojos, le mostraste a todos que no importa quién eres, nadie debería faltarte el respeto de esa manera, te mantuviste firme y lo hiciste bien, Jessica. Sonrió sintiendo una profunda sensación de alivio que la invadía. Había sido un viaje difícil y hubo momentos en los que dudaba de sí misma, pero escuchar los elogios de su prima le recordó la fuerza que ni siquiera sabía que tenía. Gracias, dijo en voz baja y firme. No podría haberlo hecho sin ella. El apoyo que recibí no se trataba solo de mí, se trataba de demostrar que todos merecemos respeto sin importar nuestro trabajo o nuestros antecedentes. Su primo asintió con la cabeza, tienes toda la razón y has dado un ejemplo a todos aquí, les has demostrado que defender lo correcto siempre es lo correcto. Elección. Jessica no pudo evitar reflexionar sobre todo lo que había sucedido, su corazón se llenó de orgullo al pensar. De vuelta en la sala del tribunal, el fallo de los jueces y cómo todo había cambiado para él. Por primera vez en su vida se dio cuenta de que su voz importaba y de que debía defenderse. Ella misma había creado un efecto dominó mucho más allá de esa sala del tribunal mientras la vida de Jessica iba mejorando. El mundo de Rachel estaba empezando a desmoronarse. Su arrogancia le había costado muy caro. El caso de difamación no solo había dañado su reputación, sino que había desencadenado una serie de consecuencias que Rachel tuvo que afrontar. No se esperaba que la noticia de las acciones de Rachel se difundiera y su agencia tomó Swift. Su carrera, que una vez fue brillante, comenzó a desmoronarse a medida que más personas se enteraban de su deshonestidad, su empleador, la agencia a la que ella pertenecía. Había trabajado durante tanto tiempo, se distanció oficialmente de ella, se hizo una declaración pública distanciarse de las acciones de Rachel y su comportamiento hacia Jessica. El orgullo de Rachel había sido el mismo. Cosa que la llevó a la caída durante tanto tiempo que había confiado en su riqueza e influencia para salirse con la suya. Proteger a de las consecuencias de sus acciones, pero ahora las consecuencias la estaban alcanzando. Ella y no había escapatoria a las consecuencias públicas. Su carrera, que una vez fue próspera, comenzó a sufrir y sus cuentas en las redes sociales. Una vez lleno de elogios y admiración, se vio inundado de comentarios negativos y reacciones negativas ante el humillante incidente en el restaurante. Se convirtió en el centro de atención de la ciudad y Rachel se encontró en un torbellino de arrepentimiento, su mundo lentamente desmoronándose a su alrededor mientras trataba de salvar su reputación. Se hizo evidente que el daño era demasiado extenso. Una carrera construida sobre una base de arrogancia y derecho ahora corría el riesgo de desmoronarse. Ella había tratado de usar su poder, su riqueza y su influencia para derribar a otros, pero al final fue sus propias acciones que destruyeron a los amigos de Rachel. Inicialmente inicio silencioso. Al recibir críticas de sus propios círculos sociales por asociarse con ella, se enfrentan a presiones para denunciarla. Acciones públicas. Algunos amigos emiten declaraciones distanciándose de Rachel mientras que otros optan por cortar lazos. Sintiéndose completamente traicionada y aislada, Rachel se enfrenta a sus amigos buscando comprensión y apoyo, sin embargo expresan decepción por su comportamiento y el impacto negativo que ha tenido en su reputación. El escándalo público, la demanda y la pérdida de su carrera hicieron. Pasó meses tratando de reconstruir su vida, su reputación estaba hecha pedazos y su carrera, otrora brillante, no era más que un recuerdo lejano, se había retirado del ojo público intentando lamer sus heridas en privado, pero su impulso por recuperar su antiguo estatus permaneció implacable, determinada a volver a los círculos sociales de élite que una vez la adoraron. Rachel
Recibieron una invitación a una de las fiestas más exclusivas de el año en que fue presentado por Elisa Kensington, un móvil empresarial con conexiones que podían abrir cualquier puerta en el mundo. Para Rachel era su oportunidad de reclamar su lugar en el mundo, de demostrar que ella todavía era la poderosa e influyente mujer que una vez fue. Rachel sacó todo el provecho que pudo. Un elegante vestido de diseñador negro, su maquillaje impecable y su confianza al menos en el exterior. Sin inmutarse, al llegar a la mansión glamorosa donde se celebraba la fiesta, casi podía sentir el peso de sus errores pasados, pero esta noche se dijo a sí misma que todo sería diferente. Fue su regreso, entró a la fiesta con una sonrisa y escaneó de inmediato la sala en busca de posibles conexiones. Los invitados fueron los quien de la élite social, multimillonarios y políticos. Socialites y personas con suficiente poder para hacer que las cosas sucedan. Rachel inmediatamente puso su mirada en Elisa, la anfitriona, que estaba enfrascada en una conversación con algunas de las personas más influyentes de la sala. Rachel no era de las que perdían el tiempo, se acercó con todo el aplomo y encantó que pudo reunir, pero entonces algo inesperado sucedió justo cuando Rachel estaba a punto de dirigirse hacia Elisa. Victoria Foster, una mujer que había estado causando sensación en el mundo empresarial y era conocida por su despiadada. Victoria, de unos 40 años, era muy hábil para intimidar y, sin complejos, era rica y también conocida por no sufrir a los tontos, y Rachel, en su estado actual, era vista como. Victoria no era más que una tonta y miró a Rachel de arriba abajo con una mirada fría y calculadora antes de hablar. Rachel, tienes razón, la que abofeteó a una camarera en público y arruinó toda tu carrera. Sus palabras estaban cargadas de burla. Su tono fue lo suficientemente agudo como para cortar la risa y la música de fondo. El estómago de Rachel se tensó. El insulto fue rápido e implacable, pero ella intentó mantener la compostura sonriendo rígidamente. Sí, soy Rachel, pero eso ya quedó atrás. Victoria no pareció impresionada, sonrió y se inclinó. Más cerca, oh cariño, nunca queda realmente atrás. Oh sí. Una vez que pierdes tu reputación, se va para siempre. Puedes. Intenta todo lo que quieras aferrarte a esta carade, pero la gente como yo podemos ver a través de ti. El corazón de Rachel se aceleró. No esperaba estar en el lado receptor de un trato tan duro en una fiesta en la que estaba tratando de reconectarse con gente poderosa, pero Victoria no había terminado. ¿Sabes? Realmente no lo creo. Entiendo a gente como tú. Victoria continuó con su voz llena de desdén. ¿Crees que puedes escaparte? Con todo porque tienes dinero o conexiones trataste de aplastar a alguien debajo de ti y ahora mírate a ti mismo. No eres más que un hazmerreír. Victoria giró sobre sus talones y se alejó dejando a Rachel parada allí aturdida y humillada. La conversación se había sentido como una bofetada en la cara, pero no era el tipo de bofetada a la que Rachel estaba acostumbrada, era una bofetada que la dejó cruda y expuesta mientras la noche se prolongaba. Rachel intentó sacudírsela. Encuentro que ella pasó de un grupo a otro tratando de jugar el juego, tratando de establecer contactos e impresionar a las personas adecuadas. Pero dondequiera que iba se sentía como una extraña, la gente ya no la miraba con admiración, sino que la ignoró o como Toria la trataba con condescendencia. Fue entonces que Rachel entendió verdaderamente lo que había hecho, cuán bajo había caído, cómo su privilegio la había llevado a tratar a los demás con desdén y qué fácil era quitarle eso a Jessica, una camarera que solo intentaba ganarse la vida y ahora estaba siendo humillada por alguien que era más rico y más poderoso de lo que ella jamás podría esperar ser. Rachel estaba sola cerca. El balcón con vista a las brillantes luces de la ciudad, el reflejo en el cristal parecía extraño para ella. ¿Qué había? Ella se volvió, pensó en el incidente con Jessica, en la forma en que la había abofeteado, en la forma en que se había sentido tan superior, tan intocable. Ahora todo eso se sentía como un recuerdo lejano, un error. Ella no podía deshacerlo, pero algo había cambiado dentro de Rachel esa noche por primera vez. En ese momento sintió realmente el peso de sus acciones y se dio cuenta de que el mundo no giraba en torno a ella. Ese poder y privilegio no le daban el derecho de tratar a las personas como ella quisiera. La verdad era clara, sus acciones tenían consecuencias y no podía huir de ellas. Para Jessica las cosas seguían mejorando y el dinero del acuerdo que tenía. Lo que recibió ayudó a aliviar su carga financiera, pero había algo aún más grande en el horizonte, algo que cambiaría el curso de su futuro para siempre. Era un martes normal cuando Jessica recibió una carta que cambiaría su vida para siempre. Su corazón se aceleró mientras abría el sobre con sus manos. Sacudiéndolo era de la prestigiosa universidad a la que siempre había soñado asistir, una universidad en la que había trabajado.
incansablemente con el objetivo de asegurar un lugar entre los estudiantes más brillantes mientras leía la carta en voz alta a ella misma, con la voz atrapada en la garganta. Estimada señorita Jessica Scott, nos complace para informarle que ha sido aceptado en la prestigiosa Universidad de Oxford sus logros académicos. El carácter y la resiliencia hacen que Improv confíe en nuestro comité de admisiones y creemos que será una valiosa incorporación. A nuestra comunidad, los ojos de Jessica se llenaron de lágrimas después de todo lo que había hecho. Ha pasado por enfrentar la falta de respeto, defenderse y soportar las reacciones negativas. Este era el momento que ella había estado esperando. La universidad no solo reconoció su potencial académico, sino que vio la fuerza que había demostrado frente a la adversidad. Vieron a alguien que no tenía miedo de defenderse, alguien con una integridad inquebrantable y alguien que a pesar de las adversidades había demostrado su valía. Capaz de lograr grandes cosas, significaba que sus sueños no solo eran posibles, sino que estaban a su alcance. La universidad le ofreció una beca completa, un reconocimiento no solo a sus habilidades académicas sino también a su crecimiento personal y perseverancia. Estaban contentos con su Jessica todavía. Emocionada, se conectó a Internet y comenzó a escribir un mensaje que quería compartir con el mundo sobre su conferencia con Rachel. No fue solo una historia de victoria y derrota personal, fue una reflexión sobre el mensaje más amplio de defenderse. ¿Qué es lo correcto? La importancia de la integridad y las consecuencias del mal uso del poder. No importa quién seas, tienes derecho a ser tratado con respeto. Ninguna cantidad de dinero, privilegio o estatus debería darte. Cualquiera tenía el poder de menospreciar a otra persona. Rachel había abusado de su poder pensando que su riqueza y estatus le darían protegerla de las consecuencias de sus actos, pero al final fue la incapacidad de Rachel de ver a las personas como iguales lo que condujo a su caída. La reflexión de Jessica, ahora que había ganado perspectiva, fue poderosa. Se dio cuenta de que defenderse no se trataba solo de ganar el caso, se trataba de demostrarle a los demás que el respeto y la responsabilidad nunca deben ser opcionales. Ella sabía que había hecho lo correcto sin importar lo difícil que fuera. Había sido la victoria, no solo legal, era moral. La historia de Jessica se convirtió en un testamento. En cuanto al poder del respeto propio, ella se mantuvo firme porque conocía su valor y nadie, sin importar su origen, tenía el mismo valor. El derecho a tratarla como menos que humana por sí misma no solo la había cambiado. La vida había inspirado a otros a hacer lo mismo. Su victoria no se trataba solo de la decisión del tribunal sobre el acuerdo o incluso la multa que Rachel tuvo que pagar. Se trataba del poder de defender lo que era correcto. Sin importar las consecuencias, ¿crees que Rachel obtuvo lo que se merecía? ¿Debería haber sido multada más? Déjanos saber. Sepa en los comentarios a continuación si cree en defender lo correcto sin importar quién sea. Dale me gusta, botón y no olvides suscribirte para recibir más historias poderosas como esta.